hay un recipiente cilíndrico horizontal que almacena gasolina, ¿sí? Entonces, primero vamos a recopilar los datos que nos brinda el ejercicio, ¿sí? Empecemos. Como primer dato que nos dicen que la gravedad específica de la gasolina es 0.68. Entonces, el primer ejercicio. Vamos a poner que la gravedad específica, que la vamos a llamar un GS, de la gasolina. A la gasolina hay que ponerle un G, es igual a 0.68. Listo, no tiene unidades, es adimensional. ¿Por qué? Porque esto es igual al peso específico de la gasolina con el peso específico del agua. O también es igual a la densidad de la gasolina sobre la densidad del agua, ¿sí? Entonces, nos dicen que es un cilindro horizontal que tiene perfil elíptico. Para eso tenemos que recordar la fórmula de la elipse, que la tenemos aquí. Entonces, ¿qué nos dice? X menos h al cuadrado sobre a al cuadrado más y menos k al cuadrado, aquí en este caso también sería al cuadrado, sobre b es igual a 1. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir aquí? Que el a, ¿sí?, es la posición que parte desde el origen hacia cualquiera de los centros. El h y el k, si el h y el k son ceros, se dice que la elipse es concéntrica con el punto o el eje. Entonces, sigamos leyendo. Nos dicen que el A vale 7 pies. Entonces, primero vamos a escribir los datos. Nos dicen que perfil elíptico. Entonces vamos a escribir el perfil elíptico. Perfil elíptico. ¿Sí? Nos dicen que el A es igual a 7 pies y el B es igual a 5 pies. Listo. Ahora vamos a formar nuestra elipse, ¿sí? Pero además tenemos que tener un dato importante que no debemos obviar. Nos dicen que el h y el k son 0. H y k igual a 0. Por lo tanto, ¿sí?, ponemos la fórmula por acá, reemplazando en la fórmula. Reemplazando en la fórmula. Sí. Reemplazando en la fórmula. Ahí está. Ahora, como ya sabemos que A vale 7 y B vale 2, vale 5, entonces x menos 0 todo elevado al cuadrado más y menos 0 todo elevado al cuadrado sobre 7 al cuadrado sobre 5 al cuadrado. Esto es igual a 1. Dibujamos nuestra gráfica teniendo en cuenta entonces, ¿sí?, ubicamos los ejes, decimos que este es el eje X, este es el eje Y, acá está el menos X y aquí está el menos Y. Como dijimos que si es 0 es concéntrica, entonces el centro de la elipse va a estar aquí. Luego decimos que 7 es A, entonces ubicamos menos 7 y ubicamos 7. Ubicamos 5 y ubicamos menos 5. Ahora simplemente unimos los puntos, ¿sí?, y nos queda una elipse, ¿sí?, con centro en el eje o concéntrica en el eje. Entonces, ahora seguimos con el problema. Nos dicen si se llena a una profundidad de 4.5 pies, ¿sí? Recordemos que esto nos dan en pies, ¿sí? Entonces, ahora sí, nos olvidamos de la gráfica y nos vamos al mundo real. Entonces, ¿sí?,
tenemos esto. Tenemos el cilindro. ¿Sí? El cilindro. Que obviamente va a tener un largo. ¿Sí? O ahí el largo. ¿Sí? Ahora nos ubicamos aquí. ¿Sí? Vamos a calcular la altura que va a tener este cilindro elíptico. ¿Sí? Vamos a calcular la altura. Y vamos a calcular el ancho. ¿Sí? Para ver las dimensiones exactas que tiene este cilindro. Ahora sí. Ahora sí. Listo. Si la altura, si del punto céntrico hacia arriba tenía 5 y si hacia abajo tiene 5, de pico a pico podremos decir que tiene 10 pies de altura. Y en el caso del ancho, 7 más 7 vendría a ser 14. 14 pies de ancho. Ahora, un dato de problema nos dicen que si se llena a una profundidad de 4.5 pies, ¿sí? Entonces, 4.5 pies está por aquí. O sea, todo esto es gasolina. Listo, todo eso es gasolina. Y nos dicen que 4.5 pies. Ahora, ¿para qué es importante esto? Porque además nos dicen que esto, o sea, tiene de largo, o sea, tiene una longitud de 5 metros. 5 metros, podemos decir por acá. Y que esto continúa así hacia allá. Tiene 5 metros hacia atrás. Entonces, ahora sí. Para nosotros poder... ¿Y cuáles son las incógnitas que nos dicen? Calcule el número de galones que hay en el tanque y el peso de la gasolina. ¿Sí? Entonces, para nosotros poder calcular el número de galones, que es volumen, vamos a hacer uso de la gravedad específica. Vamos a ver que la gravedad específica en este caso es igual, dijimos, a la densidad del fluido, o sea, de la gasolina, que en este caso le hemos puesto G, sobre la densidad del agua. Esto es igual al peso específico de la gasolina sobre el peso específico del agua. Primero vamos a hallar galones, vamos a hallar volumen, por lo que vamos a utilizar esta fórmula que está acá. Esto también es igual a masa sobre volumen sobre densidad del agua. ¿Sí? Entonces, a partir de aquí necesitamos hallar el volumen. ¿Sí? Ahora, ¿pero qué necesitamos para hallar el volumen? Para nosotros hallar el volumen necesitamos el área por la longitud. ¿Sí? Entonces, para hallar el área, en este caso, vendría a ser el área sombreada. Área sombreada. Vamos a hacer uso de las integrales. ¿Sí? ¿Y qué decimos? Volvemos arriba. ¿Sí? Si nos damos cuenta, si nosotros aquí sombreamos 4.5, estaría por acá. Si contamos desde abajo hasta acá, esto es lo que nosotros necesitamos calcular el área. Entonces, todo esto es la gráfica de la elipse. Sin embargo, esto no es una función. Para nosotros poder hallar el área o integral, necesariamente tiene que ser una función. ¿Y cómo nos damos cuenta? Trazando líneas verticales, y nos damos cuenta que choca en más de un punto. Para que sea una función tiene que chocar en un solo punto. Por lo tanto, decimos que
¿Sí? Vamos a sintetizar, en este caso, la ecuación de la elipse. ¿Sí? Le vamos a llamar una ecuación. Entonces vamos a decir que x al cuadrado sobre 7 al cuadrado más y al cuadrado sobre 5 al cuadrado es igual a 1. ¿Qué tal si hallamos x? ¿Sí? Si nosotros hallamos x, ¿para qué quiero hallar x? ¿Por qué? Ya nos vamos a dar cuenta. Nosotros hallamos x. Entonces decimos x es igual. Si nosotros trasladamos este lado para acá, pasamos a multiplicar, esto sale, manda la raíz cuadrada, entonces más o menos nos va a quedar así, 7 al cuadrado por 1 menos y al cuadrado sobre 5 al cuadrado, ¿sí? Tratando de simplificar las cosas nos va a quedar de esta forma. Si este pasa por acá, desarrollamos esta resta, entonces nos va a quedar así. Sobre 5 raíz cuadrada de 5 al cuadrado menos y al cuadrado, ¿sí? Esto sí es una función. Entonces, nosotros, ¿qué? Depende de y. ¿Sí? Ahora, vamos a graficar esta función. Lo hacemos por este lado. Si nosotros graficamos esa función, decimos que vamos a hacer acá ¿sí? Otra cosa, es una función que depende de y exactamente. Entonces, si nosotros queremos saber si es una función, que dijimos que vamos a hacer líneas. Como depende de y, las líneas van a ser horizontales. Entonces, este es una función así. X, y de esta forma. ¿Sí? Pero, acá nos hemos estado olvidando que la raíz cuadrada puede ser positiva y puede ser negativa. Muy pendiente con esto. ¿Por qué? Porque la parte positiva es la parte de la derecha de la función y la parte negativa es la parte de la izquierda de la función. En este caso es obvio que hemos elegido la parte derecha. Entonces la función va a ser de esta forma. ¿Sí? Esta es la función x, que depende obviamente de y. Entonces, aquí va a estar 5, aquí va a estar menos 5 y aquí va a estar 7. ¿Sí? Si nosotros sombreamos la parte que hemos querido coger, es esta parte. 4.5 menos 5 es igual a 0.5. ¿Sí? Entonces, nos damos cuenta que esta es la mitad de lo que nosotros queremos hallar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicarle por 2. Entonces, decimos que el área es igual a 2 veces la integral, ¿sí? Los límites. Y, ¿de dónde va? Desde menos 5 hasta menos, desde menos 5 hasta 0,5. ¿Sí? ¿Cuál es la función? El f de y. ¿Sí? Ahí está. Entonces, reemplazando tenemos que, ¿sí? Vamos a multiplicar. Es igual a 14 sobre 5. Integral de menos 5 hasta 0,5 de la raíz de quinta y al cuadrado diferencial de y. ¿Sí? Entonces vamos a... Esto es una integral que vamos a revisar. Tiene una fórmula, ¿sí? Que dice lo siguiente. Aquí. ¿Sí? Nos damos cuenta. Si reemplazamos aquí, decimos que a vale 5, x en este caso viene a ser y esto sería la solución.
Es una integral indefinida en este caso de la fórmula, por lo tanto tiene una constante, pero aquí como tenemos los límites podemos reemplazar. Entonces, ¿cuál va a ser la solución? Área es igual a 14 sobre 5 multiplicado por, veamos la fórmula, dice que es el a al cuadrado, 5 al cuadrado por el arcoseno de x sobre a, en este caso y sobre 5, ¿sí? Más el x, en este caso y en raíz de lo mismo, menos y al cuadrado, y todo esto vamos a dividirle sobre 2 y a colocarle los límites 5 y 0.5 negativo ambos, ¿sí? Entonces subimos la hoja, ahí está. Entonces, desarrollando esto, ¿no? Que es algo muy fácil, lo ponemos en la calculadora y nos arroja un valor de área es igual a 47.9895, ¿qué? Pies cuadrados, muy importante con las unidades. Exacto. Entonces, ahora sí podemos hallar el volumen. ¿Qué decimos? Volumen es igual al área por la longitud, que esto es igual a, y sabemos que la longitud es 5 metros, tenemos que pasarle a pies, obviamente. Decimos por acá, decimos que 5 metros es igual, y hacemos un factor de conversión y nos resulta que es igual a 16.4 pies. Multiplicando por el área nos da un valor de 787.02 pies cúbicos. Ahora, esto es volumen. Volumen se puede leer en milímetros cúbicos, en litros, en metros cúbicos, en pies cúbicos, pero también en galones, ¿sí? ¿Y cuál es el valor de un galón? Se dice que un galón es igual a 0.1336 pies cúbicos. Entonces, a través de este factor de conversión podemos decir que este volumen, en este caso de la gasolina, es igual a 58.87.31 galones USA. Y esto es lo que nos pedía, la primera respuesta de lo que nos pedía el problema. ¿Qué nos dice? Calcula el número de galones que hay en el tanque. En el tanque hay 5.887.31 galones. ¿Sí? Ahora, continuemos. Nos dice calcular el número de galones que hay en el tanque y el peso de la gasolina. Ahí está. Peso. Nos vamos al peso acá. Regresamos acá. Nos dicen que es masa sobre volumen. Pero también podemos utilizar el peso específico. ¿Sí? Entonces, en este caso aquí, le voy a mostrar. Decimos que el P... vamos aquí con la gravedad específica, que es igual al peso específico de la gasolina. Le pusimos G, ¿verdad? Sobre el peso específico del agua. ¿Sí? El peso específico además es igual a gravedad sobre volumen sobre el Y
del H2O. ¿Sí? Entonces, sacamos y decimos que el peso es igual a el del agua multiplicado por la gravedad específica multiplicado por el volumen. Tenemos todos esos datos, reemplazamos simplemente y nos da en 33.395 libras. Esto es el peso, ojo, peso de la gasolina. No nos dicen masa, nos dicen peso. Entonces aquí está incluido la gravedad. Y por último nos dicen, ¿cuántos galones de mercurio? Mercurio pesarán lo mismo. Recordemos que el mercurio es un material que tiene una gravedad específica de 13.54, que sería más o menos igual a 13.540 si lo queremos hablar en masa, en densidad. Pero vamos a ver. Si nosotros tenemos que el peso es igual del agua por la gravedad específica por el volumen. ¿Sí? En este caso nos dicen, ¿qué pasaría si pesa lo mismo? Si este peso viene acá, ¿qué pasaría? ¿Sí? Entonces, vamos a hallar el volumen. El volumen va a ser igual al peso sobre el del agua, H2O, multiplicado por la gravedad específica. ¿Sí? Desarrollando estos cálculos tenemos que el volumen es igual a 39.52 pies. Uy, nos damos cuenta que hay una diferencia enorme. ¿Por qué? Ah, porque la gasolina pesa menos. Comparándole, o sea, es menos denso que el mercurio en este caso. Esto es el mercurio, es menos denso. Mercurio. ¿Sí? Mercurio. Vamos a transformarle en galones para ver la diferencia. Utilizando el factor de conversión tenemos que el volumen en galones nos resulta. Vamos a usar la calculadora. El volumen en galones de mercurio viene a ser igual a 295.66 galones de mercurio estadounidense. Vimos la diferencia abismal que hay, ¿no? Pero bueno, listo. Esto sería la cantidad de galones que hay. Muy bien. Hemos respondido las preguntas del examen. Y nos preguntan, ¿no?, si pesarán lo mismo. Listo. Para el segundo caso, para la segunda pregunta nos dicen que un sistema lubricado, muestra la figura, se sabe que la velocidad máxima. Primero vamos a recopilar datos. Tenemos los datos para la segunda pregunta y decimos que velocidad máxima 4
metros sobre segundos. La velocidad mínima es 0, velocidad min es 0, obviamente. Y el espesor de la capa de fluidos es igual a 3 milímetros. Sí, vamos a ponerle por aquí. Pongámoslo en Y. Es igual a 3 milímetros que nosotros tenemos que pasarle a metros. ¿Sí? Listo, a espesor. Ahora, además nos dicen que sabiendo que la densidad del fluido es igual a 12.000, no, 1217 kilogramos sobre metro. Sí, nos dicen que nos están dando el esfuerzo cortante necesario para deslizamiento del fluido. Entonces, el esfuerzo cortante es igual a 0.5 kilopascales. ¿Sí? Entonces, para ello vamos a utilizar esta fórmula que tenemos aquí. Nos dice que el esfuerzo cortante multiplicado por la viscosidad es igual a la diferencial de velocidades por la diferencial de Y, que en este caso vendría a ser el espesor. ¿Sí? Ya tenemos todos estos datos, como podemos ver aquí. Simplemente es cuestión de reemplazar. ¿Qué decimos? Decimos que el n, vamos a ver la formulita, vamos a dejarle por acá para poder reemplazar el n, es la viscosidad, es igual a, vamos a multiplicar la variación de Y multiplicado por la fuerza cortante dividido sobre la variación de velocidades. Tenemos que el n es igual a, vamos reemplazando, pasémoslo a metros, sería 0,003 metros, 0,5 kilopascales, ¿sí? Y le vamos a dividir sobre la diferencia de velocidades. 4 menos 0 metros sobre segundo. A lo que llegamos a una conclusión de que la velocidad es igual a 3.75 megapascales multiplicado por segundo. ¿Sí? Esta es la de la viscosidad dinámica. ¿Sí? Esta es la viscosidad dinámica. Ahora, para ir a la viscosidad cinemática, nos vamos a ver expuestos a otra fórmula que nos dice que la viscosidad es igual a, esta es la viscosidad cinemática multiplicado por la viscosidad dinámica, que vamos a ponerle n, sobre la densidad del fluido, y que nos da la viscosidad cinemática. Por lo tanto, entonces dejemos la fórmula por aquí. Ahora vamos a ver que la viscosidad cinemática es igual a el n, que lo tenemos, 3.75 megapascales por segundo, dividido entre la densidad del fluido, que es 1217 kilogramos sobre metro cúbico. Ahora, el V, que dijimos que era la viscosidad cinemática, es igual a 3.0813 unidades. Vamos a ver las unidades. Kilómetros cuadrado, ¿sí? Sobre segundo. Ahí está. Recordemos que el mega, 10 a la 6. Por último, hemos desarrollado las incógnitas del ejercicio.
el experimento de Torricelli. El experimento de Torricelli nos dice que una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio, pero que todo eso también es igual a 101.325 kilopascales. Ahora, nos dicen que, ¿qué pasaría si Torricelli hubiera utilizado aceite? ¿Ah? ¿Cuánto sería la altura? Y si hubiera utilizado agua, ¿cuánto hubiera sido la altura? ¿Y por qué no utilizó agua y no utilizó aceite? Veamos. Entonces decimos que primero vamos a ver una atmósfera es igual a 101.325 kilopascales, que esto es igual a 760 milímetros de mercurio, de Hg, mercurio. ¿Sí? Muy bien, mercurio Hg. Transformándole a metros nos damos cuenta que esto es 0.76 metros. Son menos de 1,76 centímetros. ¿Sí? Estamos hablando más o menos de una altura considerable. Ahora, ¿qué pasaría si hubiera utilizado agua? En este caso vamos a ver la fórmula que nos dice que la presión es igual a la densidad por la gravedad por la altura. Entonces, la densidad del agua la tenemos, la densidad. Entonces la presión, si la presión sería la misma, ¿no? Porque estamos hablando de una atmósfera, 325 kilopascales, vendría a ser igual a la densidad del agua, que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo cuadrado, y la altura. Despejamos h y nos da que h es igual a 10.328 metros. Nos podemos imaginar, no sé, 10 metros de longitud. Y esto fue menos de 1 metro de mercurio. ¿Qué hubiera pasado si Torricelli lo hubiera utilizado? Hubiera tenido que subirse, no sé, a un edificio para que pueda medir o ver hasta dónde se elevó el agua. Ahora, ¿y con el aceite? Normal. Cambiamos de parecer, ¿no? La gravedad va a ser la misma, la presión va a ser la misma, simplemente va a cambiar la densidad, pero nos están dando un valor que es la gravedad específica. Entonces va a ser igual a la densidad del agua, ¿sí? Multiplicado metros cúbicos, todo esto multiplicado por la gravedad específica, que nos dicen que es 1.25, ¿sí? Multiplicado por la gravedad metros sobre segundo, multiplicado por el h. ¿Sí? Recordemos que esto es de agua, H2O para no equivocarse. Y abajo vamos a ver la altura. ¿Sí? Desarrollando esto nos da que 8 metros punto 26 47. Nos damos cuenta que de aceite. ¿Qué podemos decir aquí? ¿Qué podemos comentar? Que también era una altura considerable, pero muy grande, ¿no? O sea, por eso que Torricelli utilizó. Listo, luego de leer el programa tenemos que nos dicen que en alguna parte la presión barométrica es igual a 29.75 pulgadas de mercurio. Entonces tenemos 4 es igual a la altura, en este caso del barómetro, es igual a 29.75 pulgadas de mercurio de Hg. Además nos dicen que calcular la presión en PSIA y en PSIG. Recordemos que el PSIA es la presión absoluta y el PSIG es la presión relativa. Entonces, ¿sí? Decimos que este es el peso específico del
Mercurio es igual a 132.8 kilonewton sobre metro cúbico. Esto es igual también a 0.48922 libras sobre pulgada cúbica. ¿Para qué? Para tener iguales unidades. Sí, eso es muy importante. No olvidar. Entonces, por lo tanto, tenemos que la presión es igual a, multiplicamos el peso específico, 0.48922 libras sobre pulgada cúbica multiplicada por 29.75. Esto es lo que nos da una presión que es igual a 14.55 libras sobre pulgada cuadrado. Y esto es igual a, pongámosle acá, 14.55 PSI G. La presión relativa del barómetro. Barómetro. ¿Sí? Ahí está. Eso es lo que nos pide. Ahora, luego de leer el ejercicio, vamos a sacar los datos. ¿Sí? Del ejercicio número 5, el ejercicio último. Tenemos que el tiempo T es igual a 15.745 segundos. La distancia, ¿sí? La distancia es igual a 0.1488 metros. ¿Sí? Vamos a tratar de acomodar de una manera u otra todas las unidades en kilogramos, en metros y en segundos, ¿sí? Para tener una igualdad de unidades y se nos haga más fácil, digamos, los cálculos. Sí, ahora nos dicen que la esfera tiene un radio de 0.00534 metros, ¿sí? Además tiene una masa de 0.015 kilogramos, ¿sí? Además nos dicen que hay una probeta. ¿Qué dice la probeta? La probeta, vamos dibujándole más o menos. Viene así. Sí, recordamos que la probeta tiene una base circular en este caso. Ahí está. Tiene una probeta, dice que tiene un radio de la base que es igual a 0.015, 0. No, aquí nos estamos equivocando. ¿Sí? Además, dice que la masa de la probeta es igual a 0.12 kilogramos. Nos dicen que la masa total, o sea, de la probeta, obviamente este líquido, aquí hay un líquido, va a tener una masa, pero ellos lo han medido, digamos, todo. 0.46 kilogramos. Regresando acá al radio es... Y en el problema nos dan el diámetro, lo dividimos entre 2 y nos da 0. Ahí está. Metros. Estamos muy bien. Ahora, vamos a recordar la fórmula para de una vez ir viendo cómo acomodamos los datos. La fórmula nos dicen que la viscosidad es igual a 2 veces la gravedad por el radio, de este caso la esfera, al cuadrado multiplicado por la densidad de ¿qué? De la esfera o el sólido menos la densidad del fluido
¿Por qué? Porque esto obviamente esta va a ser mayor y esta va a ser menor. ¿Sí? Sobre 9 veces la velocidad con la que cae la esfera. ¿Sí? Entonces para ello vamos a ver, vamos a ubicarle. Ahora vamos a ubicarle. Hallemos, primero la gravedad la tenemos, el radio la tenemos, la densidad de la esfera, o sea, del material de la esfera. Para ello nos ubicamos en la esfera y vamos a ver masa sobre volumen. Como es una esfera, el volumen va a ser igual a 4/3 de pi por r al cubo. ¿Sí? Entonces, masa sobre volumen en este caso, ¿sí? Desarrollando, vamos a tener que tiene una densidad de 23.516.83 kilogramos sobre metro. Sí, vamos a considerar esto, ¿no? Vamos a considerar decimales para que nos salga más exacto. Y la densidad del fluido es igual a la masa sobre volumen. Aquí vamos a tener que es igual a la masa total menos la masa de la probeta sobre el volumen. ¿Sí? El volumen. ¿Y cómo hallamos el volumen? Nos dicen que tiene una base con radio multiplicado por la altura. Y la altura en este caso es D. ¿Sí? Desarrollando eso, tenemos que el fluido tiene una densidad de 6. No, ¿sí? Es 6000 para ya no dejarle con prefijos. Entonces 6909700156, que son kilogramos sobre metro cúbico. Sí, eso es puro calculadora, nada más. Sí, además la velocidad sabemos que es igual a los metros sobre segundos, que es igual a la distancia sobre el tiempo. Tenemos que una velocidad de 0.00945 metros sobre segundo. Vemos que es una velocidad bastante pequeña, por lo que podemos considerar así nada más, a simple vista, ¿no? Tenemos que considerar que el fluido es bien denso, ¿sí? O sea, tú te das cuenta, ¿no? Nos podemos dar cuenta porque la densidad la velocidad es muy poca, ¿no? Sí. Entonces, vamos a ver, reemplazando todos estos datos, ¿no? Tenemos que la gravedad 9 puntos. Vamos haciéndole 2 por 9.81. Sí, ya no vamos a considerar las unidades acá. ¿Por qué? Porque tenemos kilogramo, kilogramo, metro, 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 kilogramo, kilogramo, metro, kilogramo, metro, ¿sí? Eso es la importancia de igualar todas las unidades. Multiplicado por el radio de la esfera, que sería 0.0034 al cuadrado por 23.516.83 menos 6.597.0156. Vendría a ser los fluidos multiplicado por 9 veces la velocidad, 9 por 0.00945. Esto es igual finalmente a 111.259 kilogramos sobre metros por segundo. ¿Sí? Y si nos damos cuenta rápido nada más por las unidades, decimos que esta es la viscosidad dinámica. ¿Por qué? Porque la viscosidad cinemática es igual a metros sobre cuadrados, metros al cuadrado sobre segundo o kilómetros al cuadrado sobre segundo. O sea, esa unidad de longitud al cuadrado sobre la unidad de tiempo. Sí, entonces esto decimos que es la viscosidad dinámica. Ahora vamos a ir a la viscosidad cinemática. Viscosidad cinemática. Viscosidad cinemática.
cinética. Y vamos a encerrarlo para darnos cuenta lo que estamos haciendo. Recuerden que la viscosidad cinemática es igual a la viscosidad dinámica, que en este caso U, o lo pueden poner N, ¿no? Multiplicado por la densidad del fluido. ¿Cuál es la viscosidad dinámica? 111.259 kilogramos sobre metros por segundo. Y ahora vamos a dividir entre la densidad de fluido. Automáticamente nos tiene que venir a la mente esto, porque ya lo desarrollamos. 6.597.016. ¿Qué? Kilogramos sobre metro cúbico. Miramos y aumenta 2. Por lo tanto, la viscosidad cinemática es igual a, vamos a desarrollar esto en la calculadora, ponemos esto en la calculadora a 0,01686 metros cuadrados sobre segundo. Por lo tanto, esa es ambas respuestas. Nos dicen ahí la viscosidad dinámica, la viscosidad cinemática, podemos ponerle por aquí así, respuesta y la respuesta, ¿sí? Con esto hemos concluido el examen, desarrollando las preguntas. Muchas gracias.